Buen día, bienvenidos a una nueva clase de anatomía y fisiología. Hoy hablaremos del sistema esquelético. Como hablábamos en clases previas, nos auxiliamos de varias ciencias para el estudio del cuerpo humano, entre ellas la histología, la cual nos ayuda a comprender la estructura de los tejidos y las células que los producen. También nos auxiliaremos de la anatomía, que nos indica la morfología y la ubicación, no solo de esos tejidos, sino que los órganos que conforman. Y la fisiología, que es la encargada del estudio del funcionamiento de estos órganos y sistemas. Entonces empezaremos con la histología del sistema esquelético. El hueso y el cartílago constituyen los ejemplos más genuinos de tejidos esqueléticos o conjuntivos de sostén. Para poder soportar el peso y no deformarse, contienen no solo fibras como el tejido conjuntivo, sino una sustancia fundamental, que es sólida en el cartílago y calcificada en el hueso. Hablando del cartílago, el tejido cartilaginoso o cartílago es un tipo de tejido conectivo o tejido de sostén que es especializado, elástico, es carente de vasos sanguíneos y está formado principalmente por matriz extracelular. Esta matriz extracelular es una mezcla de componentes proteicos y de azúcares. Y además está formado por células dispersas que denominamos condrocitos. O sea que si a la hora del examen yo les preguntara cuáles son las células que conforman el cartílago, se debe responder condrocitos. El cartílago lo vamos a dividir en tres tipos: cartílago hialino, elástico y fibroso. Hablando del cartílago hialino, es el tipo de cartílago más abundante del cuerpo. Tiene un aspecto blanquecino azulado. Se encuentra en el cartílago del aparato respiratorio. Lo vemos en la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios y en los arcos costales, los extremos articulares de los huesos y en el esqueleto temporal que tiene el embrión intrauterino. No tiene vasos sanguíneos, por lo tanto decimos que es avascular, y se nutre por difusión a partir del líquido sinovial. El cartílago elástico es una forma de transición entre el tejido conectivo, que es denso y regular, y el cartílago hialino. Está compuesto por condrocitos, fibroblastos y está rodeado de fibras de colágeno tipo 1. También suele ser avascular, o sea, no hay vasos sanguíneos. Se encuentra en los discos intervertebrales, bordes articulares, discos articulares y meniscos, así como en las articulaciones esternoclaviculares, o sea que unen el esternón con la clavícula, en la mandíbula, en la sínfisis del pubis, así como en los sitios de inserción de los ligamentos y tendones. El cartílago fibroso está rodeado de pericondrio. Es avascular, o sea, no hay vasos sanguíneos. Lo podemos encontrar en la epiglotis, el cartílago corniculado o de Santorini, el cartílago cuneiforme o de Gruisberg, en la faringe, en el oído externo y en las paredes del conducto auditivo externo, así como en la trompa de Eustaquio. Forma el pabellón de la oreja. Es amarillento y presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el cartílago hialino. Ahora hablando del tejido óseo, es un tejido especializado del tejido conjuntivo, constituyente principal de los huesos en los animales vertebrados.
Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. La estructura histológica del tejido óseo maduro es igual tanto en la sustancia compacta como en la sustancia esponjosa y se designa con el nombre de hueso laminar. Durante el desarrollo se forma hueso entretejido o inmaduro que luego se transforma en hueso laminar. Las unidades estructurales de tejido óseo maduro son laminillas óseas que sobre todo en las regiones de sustancia compacta forman sistemas tubulares finos llamados osteonas. El tejido óseo se renueva y se reabsorbe continuamente gracias a la actividad de sus células específicas. Las células del hueso son los osteoblastos, que son los responsables de la formación del tejido óseo nuevo, o sea, crean nuevo hueso. Los osteocitos, que son los osteoblastos maduros y desarrollan una actividad mucho menor en la formación de hueso, y los osteoclastos, que se encargan de reabsorber o eliminar la materia ósea. En la figura de la izquierda podemos ver un corte histológico y una vista microscópica de los osteocitos y los osteoblastos, perdón. En el hexágono que está a la par, podemos ver nosotros una figura de los osteoclastos. El tejido óseo lo podemos dividir en esponjoso y denso. El tejido óseo esponjoso constituye la mayor parte del tejido óseo de los huesos cortos, planos de forma irregular y de las epífisis de los huesos largos. El tejido esponjoso de los huesos de la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos de algunos huesos largos es el único reservativo de médula ósea roja y por lo tanto de hematopoiesis en los adultos. ¿Qué es esto de la médula ósea roja? La médula ósea roja es la fábrica de glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos se producen dentro del hueso. Es lo que a la hora de que, un ejemplo, comemos caldo de pollo y partimos los huesitos de las piernitas del pollo y podemos ver adentro una sustancia marrón, esa sería la sustancia roja. Y ahí es donde se produce la formación y maduración de glóbulos rojos, a la cual se llama hematopoiesis. El tejido óseo denso se puede localizar en la capa externa de los huesos largos, formando la diáfisis, en el exterior y en el interior de los huesos planos, y en distintas zonas en los huesos cortos, según cada hueso en concreto. Es un tejido duro, denso y frágil. Al observarlo con un microscopio, destacan estructuras cilíndricas denominadas osteonas, formadas por las capas concéntricas de laminillas óseas donde se encuentran insertos los osteocitos. Ahora vamos a hablar de la anatomía del sistema esquelético. Comenzaremos con los huesos y hablando del esqueleto. El esqueleto forma parte del armazón del cuerpo, sirve de órgano de sostén a las partes blandas y forma verdaderas palancas sobre las cuales actúan los músculos. Está constituido por los huesos, los cuales están unidos entre sí por articulaciones. El número de huesos es de 200, eso sin contar los huesecillos del oído, los pequeños huesos sesamoideos y los huesos suturales. Uniendo estos huesos, el conteo puede llegar a ser de 206 a 208 huesos.
Los huesos adoptan una forma diferente, característica para cada uno de ellos. No obstante, considerando las relaciones que existen entre sus tres dimensiones, alto, ancho y largo, podemos clasificarlos en huesos largos, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos neumatizados y huesos sesamoideos. Aquí un ejemplo ilustrativo de los tipos de huesos: los cortos, planos, sesamoideos, irregulares y largos. Entre los huesos largos tenemos el húmero, que forma el brazo, el cúbito y radio, que forman el antebrazo, eso en los miembros superiores. En los miembros inferiores, el fémur, que forma el muslo, y la tibia y peroné, que forma la pierna. Tenemos huesos cortos, como los carpianos en la mano y los tarsianos en el pie. Además tenemos huesos planos, como los huesos craneales, las costillas, las escápulas y el esternón en la parte anterior del tórax. Huesos irregulares, como las vértebras o el hueso sacro, que está al final de la columna. Tenemos huesos sesamoideos, cuyo ejemplo más característico es la rótula, la que forma la rodilla. Y tenemos huesos neumatizados. Se les llama así porque son huesos que no son sólidos, tienen un espacio adentro por donde pasa aire, de ahí la denominación de neumatizado. Y el ejemplo característico de este tipo de huesos es el etmoides. El etmoides es parte del cráneo, como podemos verlo en la imagen. Y este hueso tiene varios espacios donde a la hora de respirar pasa el aire para calentarse y humedecerse. En unos espacios que están a la par de la nariz o paranasales, son los senos paranasales, o cerca de la región frontal, los espacios o los senos frontales. Ahora hablaremos de las articulaciones. Las articulaciones son el conjunto de elementos por los cuales los huesos se unen entre sí. Las articulaciones las podemos dividir en inmóviles o fibrosas, semimóviles o cartilaginosas y móviles o sinoviales. Hablando de las articulaciones inmóviles o fibrosas, se caracterizan por tener dos superficies articulares unidas por tejido fibroso, bien entre dos huesos desarrollados a partir de tejido cartilaginoso o entre dos huesos desarrollados a partir de tejido fibroso. En el primer caso, la articulación es una sindesmosis. En el segundo caso, se trata de una sutura. Entonces, al hablar de sindesmosis, podemos poner el ejemplo que tenemos entre cúbito y radio o tibia y peroné. Las sindesmosis son articulaciones fibrosas que unen huesos separados por una amplia distancia con una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. Entonces, para repetir, vamos a ver este tipo de articulaciones entre cúbito y radio en el miembro superior y en el miembro inferior entre tibia y peroné. Si hablamos de suturas, decimos que una sutura es una articulación fibrosa que se da únicamente en los huesos de la cabeza. Están unidas por medio de fibras llamadas fibras de Charpey. Las suturas permiten una ligera cantidad de movimiento que contribuye a la compliancia y
elasticidad del cráneo, aunque debemos destacar de que en las personas adultas disminuye mucho o si es que desaparece esa elasticidad. Entre las suturas tenemos la sutura sagital, que está en la parte superior del cráneo, que divide ambos, bueno, no divide, sino que une ambos huesos parietales. Tenemos la sutura coronal, que une el hueso frontal con ambos huesos parietales. Tenemos la sutura escamosa, que esa une el hueso temporal con los huesos parietales. Tenemos también lo que llamamos fontanelas, que son áreas en las cuales en los niños recién nacidos no hay hueso. El caso más conocido y hablando de forma común es la que comúnmente llamamos la mollera, que en términos médicos sería la fontanela bregma. Tenemos también la fontanela lambda. La fontanela lambda va a estar en la unión del hueso occipital con ambos parietales. Y la bregma en la unión del hueso frontal con ambos parietales. Pasando ahora a las articulaciones semimóviles o cartilaginosas. En estas articulaciones cartilaginosas, las superficies articulares planas o cóncavas recubiertas de cartílago se unen por medio de un ligamento interóseo, el cual es fibroso o fibrocartilaginoso. Este se extiende entre las superficies articulares y por ligamentos periféricos que recubren el contorno del ligamento interóseo. El tejido intermedio o ligamento interóseo puede diferenciarse en cartílago y hialino. Cuando es así, la denominamos sincondrosis, o bien en una masa de tejido fibrocartilaginoso situada entre las superficies articulares que recibe el nombre de sínfisis. El principal ejemplo de sincondrosis es la articulación costoesternal entre la primera costilla y el esternón. Las uniones entre las costillas óseas y sus cartílagos, llamadas articulaciones condroesternales, también son sincondrosis. Hablando de sínfisis, es una articulación en la que se presenta un disco fibrocartilaginoso interpuesto entre las superficies articulares. Los movimientos son limitados y poseen poca amplitud al actuar individualmente. Cuando muchas sínfisis actúan en conjunto, proveen absorción de fuerzas de choque, flexibilidad y fuerza. El ejemplo más significativo es el de la sínfisis púbica, que es la que une ambos huesos del pubis, son parte de los huesos coxales, como se mira en la imagen de la derecha. Ahora, al hablar de las articulaciones móviles o sinoviales, podemos decir que estas permiten realizar una amplia gama de movimientos y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades. Estas articulaciones las podemos dividir en varios tipos. Podemos dividirlas en articulación en bisagra, gínglimo o troclear, que son articulaciones sinoviales donde las superficies articulares están moldeadas de tal manera que únicamente permiten los movimientos en un eje. Solo pueden realizar dos tipos de movimientos, que es la flexión y la extensión. Como ejemplo, tenemos la articulación húmero-cubital en el codo. Es la articulación que nos permite doblar el codo. Tenemos también la articulación femororotuliana en la rodilla,
que nos permite doblar la rodilla, y las articulaciones entre las falanges proximales y medias y entre las falanges medias y distales en los dedos de manos y pies que nos ayudan a poder cerrar y abrir los dedos. Luego, otro tipo de articulación sinovial es la articulación en pivote o trocoides. Las superficies articulares están moldeadas de forma parecida a un pivote y solo permiten movimientos en el eje longitudinal, y los únicos movimientos permitidos son los movimientos de rotación lateral y rotación medial. Entonces acá tenemos como principal ejemplo la articulación atlantoaxial, o sea, entre el atlas y el axis del cuello, que permite voltear la cabeza. Esta es la articulación que nos permite decir no. Otra articulación sinovial o móvil son las articulaciones planas, deslizantes o artrodias. Se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y solo permiten movimientos de deslizamiento. Por ejemplo, la articulación acromioclavicular y las articulaciones intercarpianas. Esta articulación acromioclavicular va a estar entre el húmero, el omóplato y la clavícula. Otro tipo de articulación móvil o sinovial es la articulación en silla de montar, celar o de encaje recíproco. Recibe su nombre porque es similar a la silla de montar de un caballo. Por ejemplo, la que está entre el primer metacarpiano y el hueso trapecio, o sea, la articulación trapecio-metacarpiana y la articulación esternoclavicular. Cuando hablamos de la articulación trapecio-metacarpiana, esta nos va a ayudar a poder aducir y abducir el dedo pulgar, o sea, el movimiento de adentro y hacia afuera del dedo pulgar. Y cuando hablamos de la articulación esternoclavicular, es una articulación entre las clavículas y el esternón, que es el hueso que tenemos en medio del pecho, que nos ayuda, o al moverse, nos ayuda a ese movimiento de bisagra que ayuda a expandir el tórax a la hora de respirar. Otra articulación móvil es la articulación condiloidea o elipsoidal. Se forma donde dos huesos se encuentran unidos de forma irregular. Un hueso es cóncavo y el otro convexo. Ejemplos de estos son la articulación temporomaxilar, occipito-atlantoidea, metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Para ponerlo más simple, cuando hablamos de la articulación temporomaxilar, es la unión entre el maxilar inferior o mandíbula y el hueso temporal, y esta es la que nos da el movimiento para abrir y cerrar la boca. Luego tenemos las articulaciones sinoviales esféricas o enartrosis. Tienen forma de bola y receptáculo y se caracterizan por el libre movimiento en cualquier dirección. Por ejemplo, la articulación coxofemoral o de la cadera y la escapulohumeral, o sea, la articulación del hombro, permiten los movimientos en más de 3 ejes. O sea, es una articulación multiaxial y hacen posibles los movimientos de aducción, abducción, flexión y extensión, así como los movimientos de rotación interna y rotación externa. Por el día de hoy, esto es todo. Espero que este video haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer por medio del grupo de WhatsApp y con gusto les atenderé. Que tengan feliz día.